Hola jóvenes, mientras seguimos en esta cuarentena encerrados en nuestros hogares, espero sinceramente que ustedes se encuentren muy bien junto con sus familias o con quienes vivan. En esta ocasión vamos a ver el tema de volumen molar, en donde buscamos que puedan relacionar el concepto de mol, que aprendimos en la presentación anterior, con otras unidades equivalentes, en este caso el volumen. Empecemos. Recordemos que el mol nos indica una cantidad, tal como la docena. En este caso, el mol se define de acuerdo al número de Avogadro, que es específicamente 6,022 por 10 elevado a 23 átomos, moléculas o iones. Ahora, cuando tenemos un mol de una sustancia en estado gaseoso, esa cantidad de gas ocupa un volumen exacto de 22,4 litros, pero solo si se encuentra en condiciones normales de presión y temperatura. ¿Cuáles son esas condiciones? Son una atmósfera de presión y 0 grados Celsius. Es decir, un mol de sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura ocupan un volumen exacto de 22,4 litros. Ahora veremos cómo se resolvían los ejercicios de la guía número 4 en la actividad número 1. El primero dice, ¿qué volumen en litros ocupan 2 moles de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura? Para esto debemos recordar siempre la definición de volumen molar, que nos dice que un mol de sustancia ocupa un volumen exacto de 22,4 litros. Por lo tanto, si nosotros disponemos de 2 moles, ¿qué volumen ocuparán? Pues simple, despejamos nuestra incógnita con una regla de 3 y nos da un total de 44,8 litros. De esta misma manera se resuelve el ejercicio C, que nos dice qué volumen ocupan 5,8 moles de hidrógeno gaseoso en las mismas condiciones. Nuevamente tenemos la definición de volumen molar. Un mol equivale a 22,4 litros y si disponemos de 5,8 mol, por lo tanto, ¿qué volumen ocupará esa cantidad de sustancia? Despejamos la incógnita y nos da un total de 129,92 litros. Seguimos con la actividad número 1. En el ejercicio B nos dicen ¿cuántos litros ocupan 5 gramos de nitrógeno gaseoso en condiciones normales de presión y temperatura? Para resolver este ejercicio, primero debemos transformar esos 5 gramos en mol, de modo que podamos luego relacionar esa cantidad con el volumen. Para ello entonces tenemos nuestra fórmula de mol es igual a masa sobre masa molar. Simplemente reemplazamos los datos en esta fórmula. El ejercicio nos da 5 gramos de nitrógeno y este nitrógeno tiene una masa molar de 28 gramos mol. ¿Cómo sabemos la masa molar? Simplemente vemos que la molécula está formada de 2 átomos de nitrógeno y como cada uno de ellos tiene una masa de 14, la molécula en total tiene una masa molar de 28 gramos mol. Estos datos los podemos obtener de la tabla periódica. Finalmente hacemos la división de la masa y la masa molar y nos da un total de 0,1785 mol. Ahora, relacionamos nuestra definición de el volumen molar, que nos dice un mol ocupan 22,4 litros, y nosotros en nuestro poder tenemos 0,1785 mol, por lo tanto, ¿cuánto volumen ocupará esa cantidad? Nuevamente despejamos la incógnita con una regla de 3 y nos da un total de 4 litros.
Para el ejercicio D, dice, ¿qué volumen ocupan 1,2 por 10 elevado a 24 moléculas de oxígeno en esas condiciones? Para resolver esto, primero debemos recordar la definición de mol, que nos dice que un mol son exactamente 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Por qué moléculas? Porque la pregunta nos está indicando que estamos hablando de moléculas. Por lo tanto, nosotros seguimos relacionando esa sustancia. Y nos están dando una cantidad específica de moléculas de oxígeno. Esa cantidad específica, ¿a cuántos moles equivaldrá? Hacemos una regla de 3, despejamos nuestra incógnita y nos da un total de 1,9926 mol de oxígeno gaseoso. Relacionamos esa cantidad de oxígeno con la definición de volumen molar y despejamos nuevamente esta incógnita, dando un total de 44,63 litros. Es decir, esa cantidad de moléculas de oxígeno, 1,2 por 10 elevado a 24, ocupan un volumen de 44,63 litros. Finalmente, en el ejercicio E de la actividad 1, nos presentan una ecuación química, también representada con sus moléculas. La molécula de nitrógeno, formada por dos átomos de nitrógenos, que en este caso están de color azul, reaccionando con hidrógeno gaseoso, representada con átomos de color blanco, formando la molécula de amoníaco, que en este caso son dos moléculas. La tabla en la guía nos indica la cantidad de sustancia que se tiene de cada especie química. Yo, como dato extra, he puesto en esta tabla las masas molares de cada sustancia. Recuerden que para obtener las masas molares de estas sustancias, simplemente debemos tener la masa atómica de cada elemento que está participando en esta reacción química, y esos datos los podemos encontrar en la tabla periódica. En este caso, yo les indico aquí que la masa molar del nitrógeno es 28, la masa molar del hidrógeno es 2 y la masa molar del amoníaco es 17. Por lo tanto, para obtener el primer dato, que es la masa en gramos, recordamos la fórmula que relaciona los moles con la masa y la masa molar, y nos vamos a dar cuenta de que para obtener la masa simplemente necesitamos multiplicar la masa molar por los moles. Y en este caso, 28 por 1, 28. En el caso del hidrógeno, 3 por 2, 6 gramos. Y en el caso del amoníaco, 2 por 17, 34 gramos. Para obtener el volumen, recordemos la definición del volumen molar, que nos decía que un mol ocupaba 22,4 litros, por lo tanto, como nitrógeno tenemos exactamente un mol, tenemos también exactamente 22,4 litros. Sin embargo, para el caso del hidrógeno, tenemos 3 mol, por lo tanto, el volumen será de 67,2 litros. Y finalmente, para el amoníaco, que tenemos 2 moles, vamos a obtener un volumen de 44,8 litros. En el caso del número de partículas, debemos recordar la definición de mol, que nos decía que un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23. Vamos a hablar específicamente en este caso de moléculas. Por lo tanto, como en nitrógeno tenemos justamente un mol, esto va a equivaler a la definición.
a 6,022 por 10 elevado a 23. En el caso del hidrógeno tenemos 3 moles, por lo tanto vamos a obtener 1,806 por 10 elevado a 24 moléculas de hidrógeno. Y finalmente, en el amoníaco, como tenemos 2 moles, vamos a obtener 1,204 por 10 elevado a 24 moléculas. En la actividad número 2 nos presentan el caso de los airbag. Cuando un automóvil moderno colisiona peligrosamente, se activa el sensor eléctrico del airbag, que provoca que la sustancia ácida sódica de fórmula NaN3 se descomponga, formando sodio metálico de fórmula Na y nitrógeno gaseoso de fórmula N2. Este último es un gas y es el que llena las bolsas completamente en tan solo 40 milisegundos, ayudando a proteger a los pasajeros de lesiones serias. Los átomos de sodio formados en esta primera reacción son inestables y peligrosos, de modo que son convertidos rápidamente en sales de sodio, que son sustancias más estables. Mediante la reacción ilustrada, el airbag del asiento del chofer alcanza un volumen aproximado de 60 litros y el del asiento del acompañante un tamaño aproximado de 150 litros. Ambas mediciones bajo condiciones normales de presión y temperatura. El desarrollo de los sistemas airbag confiables demoró cerca de 30 años en desarrollarse. De acuerdo a la lectura anterior, podemos responder las preguntas de la actividad número 2. Y la primera de ellas dice: ¿podrías representar la ecuación química que ocurre al activarse el sistema del airbag? Para esto, debemos leer con atención la primera parte del texto, en donde nos indican que la ácida sódica se descompone una vez que ocurre la colisión. Esta sustancia, mediante un shock eléctrico, se descompone en otras dos sustancias, que son el sodio metálico y el nitrógeno gaseoso. Cuando nosotros queremos representar una ecuación química de descomposición, significa que una sola sustancia da paso a dos o más otras sustancias. De modo que la ecuación queda de la siguiente manera. La ácida sódica, o NaN3, se descompone, y por eso nosotros ponemos una flecha, en sodio metálico y nitrógeno gaseoso. Para la pregunta 2, que dice: ¿cuál es la causa de que en un accidente el airbag del copiloto o el acompañante alcanza un mayor volumen respecto del chofer? Para esta pregunta hay que tener ojo. Para que se forme más gas, se necesita más reactivo. Por lo tanto, en el airbag del copiloto hay más reactivo. Y esa es realmente la causa de que el volumen del acompañante, de la bolsa del acompañante, sea mucho mayor que en la bolsa del chofer. Porque en el lado del copiloto hay más reactivo. Sin embargo, algunas personas pueden pensar que ese mayor volumen es porque no está el manubrio en el lado del acompañante. Pero esa no es la verdadera causa de por qué se forma mayor gas, mayor volumen en el lado del acompañante, sino es la razón de por qué necesitamos un mayor volumen en el lado del acompañante. Debido a que hay más espacio que llenar entre la persona y el tablero del auto, nosotros necesitamos más gas. ¿Cómo hacemos que haya más gas? Poniendo más reactivo.
Esa es la diferencia. La pregunta número 3 decía, ¿qué ideas justifican la conversión del sodio metálico en sales de sodio? Y la respuesta estaba en el mismo texto. Nos decían que el sodio metálico era una sustancia muy reactiva y muy peligrosa, y por lo tanto debía transformarse rápidamente en otra sustancia para evitar accidentar más a la persona involucrada en este accidente. El sodio metálico es un metal altamente reactivo que puede llegar a ser muy peligroso si se combina con agua. Es debido a esa razón que nosotros debemos convertir ese producto en otra sustancia menos dañina. Una vez que ya hemos revisado y estudiado el concepto de volumen molar, te desafío a desarrollar los siguientes ejercicios. Recuerda que si tienes dudas o comentarios con respecto a este tema o a esta presentación, puedes escribirme un correo electrónico, el que se encuentra en la pantalla. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente presentación. Bye.